La siguiente operación general que tenemos que describir antes de ir a ver el código fuente definitivo del programa es la operación de búsqueda de un registro, que como podemos deducir de lo que hemos estado explicando, en las tres operaciones básicas de una VM, que son las altas, las bajas y las modificaciones, se requiere. Para hacer una alta sin repetición, tengo que buscar si el archivo ya contiene un registro que tenga determinada clave, en nuestro caso el número de legajo, pero ahí hay una búsqueda. Para eliminar un registro, en este caso por baja lógica, también tengo que buscar si algún registro contiene la clave o campo de búsqueda que hayamos fijado. De nuevo, en nuestro caso, el legajo. Y si lo encuentro, lo elimino. Si no lo encuentro, no. Pero ahí hay una búsqueda. Y para hacer una modificación, lo mismo. Damos el número de legajo, el número de documento o el que sea campo de identificación del registro. Hay que buscar el registro que contenga ese campo y en caso de encontrarlo, proceder a modificar. Como en tres de las operaciones principales necesitamos hacer una búsqueda, es razonable, como indicamos allí, pensar en tener una función para que preste ese servicio y poderla llamar todas las veces que haga falta. Con esa función debería, en la manera en que nosotros la hemos diseñado, tomar como parámetro la clave de búsqueda, por ejemplo el legajo si se trata de un estudiante, y tomar como parámetro también la variable a través de la cual accedemos al archivo dentro del cual se debe buscar. Es decir, estamos en el proceso de hacer una alta o de hacer una baja o de hacer una modificación. El archivo se supone que ya está abierto para permitirme hacer lecturas, porque voy a hacer búsquedas, y también grabaciones. En el caso de una alta, porque voy a grabar un registro nuevo al final, y en el caso de una búsqueda o en el de una modificación, porque voy a grabar, en el caso de la búsqueda, el registro con el campo de marcado lógico cambiado de valor, pero lo voy a grabar en el mismo lugar en el que estaba el original, y al hacer una modificación, la misma idea. Vamos a grabar el registro en el mismo lugar donde estaba el original. En los tres casos necesito leer para poder buscar y en los tres casos necesito poder grabar al final o en algún otro lugar. Bueno, como el archivo se supone que ya está abierto, la función que hace la búsqueda se supone que al archivo lo toma como parámetro, pero ya abierto. Y para poder proceder a hacer las lecturas de rigor, tiene que estar abierto en un modo que permita lecturas. La función que vamos a ver en unos instantes fallará y provocará que el programa se interrumpa si el archivo no está abierto o está abierto pero no en un modo que permita lecturas. ¿Qué más tiene que hacer la función de búsqueda? Posicionar el file pointer al inicio del archivo. Esto es necesario porque como el archivo ya viene abierto, no sabemos si el file pointer está ubicado adelante o no. Y las búsquedas deberían comenzar desde la posición 0 para evitar saltearnos algún registro sin querer. Entonces el archivo viene ya abierto con el file pointer ubicado en alguna parte porque el programador ya estaba utilizando ese archivo, pero para poder hacer una búsqueda necesito volver el file pointer adelante. Y desde allí comenzar a leer cada registro, prestando atención solo a aquellos que no estén marcados como borrados. Si se encuentra un registro que contenga la clave buscada mientras hacemos la lectura, mientras hacemos la búsqueda, obviamente la búsqueda se debe detener. En el momento de encontrar el registro, ese registro será encontrado en una determinada posición y la posición donde comienza ese registro es lo que la función tiene que devolver. ¿En qué lugar del disco, en qué byte del disco empieza el registro que yo estaba buscando? Si es que lo encontré. Pero aquí tenemos que recordar, antes de devolver la posición en la que encontramos el registro, tenemos que recordar, decía, que cuando comenzó la búsqueda,
movimos el file pointer al principio del archivo. Nosotros recibimos el archivo con el file pointer ubicado en alguna parte que era útil para el programador y movimos el file pointer para poder comenzar la búsqueda desde el principio. Como ahora el file pointer se encuentra en alguna posición que muy posiblemente no sea la posición en la que estaba cuando recibimos el archivo, un detalle que puede ser importante para el programador que está esperando del otro lado es que el file pointer vuelva a ubicarse en la posición que tenía cuando la búsqueda comenzó, para devolverle el archivo en el mismo estado en el que estaba cuando llamó a la función y nos lo envió como parámetro. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de terminar y devolver con return la posición donde encontré el registro, deberíamos volver a colocar el file pointer en la posición donde estaba cuando la función fue invocada. La función entonces devuelve la posición donde encontró el registro, si es que lo encontró. Si no lo encontró, tiene que devolver algo como el número -1, ¿sí? Y en ese momento dar por terminada la ejecución de la búsqueda. El archivo se recibe abierto, no hay que hacer open dentro de la función y se devuelve abierto. No hacemos close dentro de la función. Y además, el archivo vino con el file pointer ubicado en determinado byte. Cuando volvemos, ponemos el file pointer en el mismo byte en el que estaba cuando lo recibimos. Básicamente esa es la lógica general que tendría que aplicar nuestra función. El esquema general, el código fuente aquí en la presentación, podría ser el que mostramos aquí. La función buscar toma como parámetro la variable a través de la cual manejamos el archivo y el valor clave o el valor de búsqueda mediante el cual buscamos al registro. La variable fd, como siempre, contiene el nombre del archivo que la vamos a necesitar por allí para tomar el tamaño del archivo y poder comenzar a leer, cosa que hacemos con getSize. Y aquí lo que hacíamos hace un instante. Antes de comenzar a buscar y antes de mover el file pointer a la posición 0, llamamos al método tell para que nos diga en qué posición está el file pointer ahora, antes de buscar. La posición en la que estaba cuando el archivo entró. Guardamos esa posición en la variable esta fp inicial. Y observen que al final del proceso, cuando estamos por irnos y antes del return final, volvemos a llamar a seek y le decimos que queremos ubicar el file pointer del archivo m en la posición fp inicial, que es la que hemos guardado aquí cuando comenzamos. Cuando empezamos nos fijamos en qué posición está ahora el file pointer y antes de irnos llamamos a seek para volver a colocar el file pointer en la posición en la que estaba cuando empezamos. Y luego retornamos la posición en la que encontramos el registro, si es que lo encontramos, o el número -1 si no lo encontramos. El ciclo que sigue hace la búsqueda en forma secuencial. Mientras el file pointer del archivo se encuentre o valga menos que el tamaño en bytes, en otras palabras, mientras el file pointer esté adentro del archivo, lo que en principio tendríamos que hacer es una lectura para guardar en la variable est el próximo registro que se encuentre en el archivo. Preguntar si ese registro tiene el campo activo valiendo true, o sea, si ese registro no fue borrado, y si además en ese registro el número de legajo, o el campo que sea, coincide con el legajo que entró como parámetro. Si coincide, hemos encontrado el registro. Y lo que tenemos que hacer es guardar en la variable posición la posición donde ese registro estaba, la posición donde empieza ese registro, cortar el ciclo y luego devolver el valor que quedó guardado en la variable posición. La variable posición comienza valiendo -1. Si nunca encuentro el registro, este if nunca contesta verdadero, por lo tanto la variable posición queda valiendo -1 y ese valor es el que retorna en caso de no estar el registro en el archivo. En general eso sería todo, sin embargo aquí podemos ver que hay un par de instrucciones adicionales que merecen alguna explicación. Y la explicación viene por
una gráfica que vamos a mostrar inmediatamente a continuación para recordar de qué se trata esta historia. Supongamos que tenemos este archivo que contiene una serie de registros ya grabados, esquematizados, R1, R2, R3, cada uno de ellos ocupando cierto bloque de bytes. O sea, no ocupa cada uno de ellos un byte solo, sino un bloque completo. Y los valores P0, P1, P2, etcétera, son los números de byte o número de posición dentro del archivo donde cada registro empieza. Yo estoy suponiendo aquí que el registro R1 empieza en el número de byte P0. R2 empieza en el byte P1 y así por el estilo. Ok. Cuando hacemos una búsqueda, como acabamos de ver, la función de búsqueda lee un registro. Supongamos que en un momento determinado el file pointer se encuentra en la posición P2 y estando en esa posición leemos el registro que se encuentra allí. Leemos el registro R3. Lo que hay que recordar es que cuando leemos un registro, el file pointer automáticamente pasa a apuntar a la dirección inmediatamente siguiente a aquella en que la lectura terminó. Es decir, que cuando hago la lectura del registro R3, el file pointer se encontraba en la posición P2, pero una vez que hago la lectura, el registro viene a la memoria y automáticamente la propia función load pone el file pointer para que apunte al byte P3, donde en este momento empieza el registro R4. Y eso es lo que tenemos que comprender y recordar cuando hacemos una búsqueda como la que estábamos indicando. Voy a poner esto un poco más chico para que podamos ver la función y entender qué pasa. Cuando este ciclo tenía el file pointer ubicado en la posición P2, este load leyó el registro en la posición P2, que es R3. Aquí comparo si el registro que tengo en la mano, que es R3, es el que estoy buscando. Si me dice que sí, lo que tengo que guardar en la variable posición es la posición donde comienza R3. Pero esa posición en el disco, en este momento, no es la posición donde comenzó F3, sino donde comenzó R4. Si al contestar que sí, guardo en la variable posición el valor devuelto por tel, tel me va a devolver la dirección P3, que es la dirección del registro que sigue al que yo controle. Lo que quiero guardar en posición es la posición P2, la posición donde estaba el registro antes de leerlo. Por eso aquí aplicamos este pequeño truco. Cuando el ciclo arranca, antes de leer, llamo a tel. Tel, en ese caso, se va a encontrar con el file pointer en la posición P2 y eso es lo que graba en la variable fp, el valor P2. Leo el registro. Cuando leo el registro, el file pointer, después de leerlo, cambia a la posición P3, como queda dicho. Pregunto si el registro que acabo de leer es el correcto, me va a decir que sí, supongamos, y quiero guardar en posición P2, no P3. Pero resulta que la posición P2 la tengo guardada en FP porque antes de leer llamé a tel y guardé la posición de comienzo del registro que tengo en la mano antes de llamar al load. Cuando aquí entonces guarde en posición el valor de FP, lo que me va a guardar no es P3, que sería un error, sino P2. Y eso explica este par de instrucciones adicionales que hemos colocado aquí. La variable posición va a quedar asignada con el número de bytes donde comienza el registro que leímos en esta vuelta. Y la posición de comienzo me lo da el tel con el que abre el bloque de acciones. Guardo esa posición en la variable posición y corto el ciclo. Cuando el ciclo corta, llevamos el file pointer de nuevo a la posición donde estaba
antes de comenzar la búsqueda por las razones que ya explicamos y finalmente retornamos la posición que quedó en la variable posición, que va a ser el valor de FP del registro leído o el -1 que tenemos aquí en prevención a que el registro pudiera no existir dentro del archivo. Hasta aquí hemos mostrado y hemos explicado la forma general de llevar adelante los distintos procesos que típicamente forman parte de un programa ABM. Por lo que de aquí en adelante lo que nos estaría quedando es mostrar todas estas estrategias y estas técnicas efectivamente implementadas en un programa, más los detalles que pudieran surgir de allí. Para ello, vamos a suponer el desarrollo de un programa que en un instante voy a mostrar, controlado por menú de opciones, para gestionar en forma de proceso ABM un archivo de registros de estudiantes de una carrera universitaria. Y para simplificar, vamos a suponer que cada estudiante solamente va a almacenar, para cada estudiante se van a almacenar solo 3 campos: el número de legajo, el nombre y el promedio que este estudiante tenga en su carrera. Además, por supuesto, del campo de marcado lógico que nos hace falta para las bajas lógicas. Y lo que vamos a prever es un menú de opciones con opciones que permitan lo que se ve en pantalla: 1, hacer alta de registros en el archivo; la 2, para realizar bajas con estrategia de bajas lógicas; opción 3, para realizar las modificaciones de los datos de algún registro; la opción 4, para mostrar el contenido completo del archivo; la 5, para mostrar los datos de los estudiantes que tengan promedio mayor o igual a 7, como para mostrar algún tipo de listado filtrado adicional; la opción 6, para hacer la depuración física del archivo, que ya hemos hablado que en general no se esperaría que esté en el menú del usuario final, pero tratándose de un programa orientado a estudiantes de ingeniería en sistemas, lo ponemos en el menú por una razón de comodidad. A este programa, la opción 7 va a ser obviamente la opción de salida, lo mostramos directamente implementado en Python a través del programa PyChart. Como podemos ver aquí, el programa se llama abm.py. Comienza con algunas operaciones o instrucciones de import que nos van a hacer falta después. La ya conocida clase para representar el tipo estudiante, en la que estamos previendo en su función constructora un legajo, un nombre, un promedio y el ya conocido campo activo, que en el momento de crear un registro se crea con el valor true para indicar que ese registro que se acaba de crear está activo. Hay algunas funciones adicionales, como la ya conocida toString, que toma como parámetro un registro de este tipo, de tipo estudiante, lo convierte a una cadena de caracteres con un formato elegante, para luego poder desplegar esta cadena en la pantalla y devuelve la cadena. Hay un par de funciones de validación de carga. Esta función validar legajo se está usando para permitir que se cargue por legajo un número que representa, para permitir que se cargue por teclado un número que representa el legajo de un estudiante y se valida que ese legajo esté entre estos dos valores inf y sub. Es un proceso de validación común, esperando que no se cometa ningún error. Si se comete un error, se vuelve a pedir. Esta función permite cargar por teclado un número que se supone representa el promedio de un estudiante, y acá se valida que ese promedio esté entre 0 y 10. Y luego vienen funciones que en general, a nivel de lógica general, hemos explicado, pero aquí está el código fuente que vamos a mostrar después. Entre ellas, la función buscar, que fue la última que hemos explicado en este video, antes de llegar a esta parte en la que presentamos el programa
general. La función buscar, como ya dijimos, toma el archivo o la variable que permite manipular el archivo, ya abierto el archivo y en un modo que permita lecturas, y un número de legajo para que busquemos dentro del archivo si alguno de los registros que están en el archivo contiene a ese legajo. El resto lo hemos explicado en este mismo video en una sección anterior. Vamos a pasar al fondo del programa para mostrar la función principal. Tenemos una función que hemos llamado main, que es la que se invoca cuando pedimos ejecutar este módulo, y esa función simplemente implementa el menú de opciones. Aquí este while está presentando las distintas opciones que dijimos hace un instante para que se presenten al usuario, para que él cargue la opción que quiera, se carga la opción y se controla que la opción cargada no sea la opción 7. Mientras sea diferente de 7, continuamos, y el resto es simplemente con una construcción condicional de tipo elif, verificar cuál fue la opción que se cargó. Si la opción cargada fue la 1, estamos pidiendo una alta y llamamos a la función alta. Para la opción número 2, estamos llamando a la función baja, que en este caso es la que implementa las bajas lógicas. Con la opción número 3 estamos llamando a la función modificación para hacer modificación de contenidos de registro. Listado completo, la función que se invoca si elegimos la opción 4. Listado filtrado, la función que se invoca si elegimos la opción 5. Depuración si se eligió la opción 6. Y si se eligió la 7, el programa no hace nada y vuelve al ciclo para terminar. La única cuestión específica que tenemos que mostrar aquí es que cuando la función main arranca, nos estamos permitiendo definir una variable global a la que estamos llamando fd, la cual es asignada con una cadena de caracteres que contiene el nombre físico del archivo con el que vamos a trabajar, de manera tal de no tener que estar pasando el nombre del archivo como parámetro a cada función que necesite abrir el archivo, y para centralizar en un solo lugar el nombre de ese archivo en una variable, que no estemos corriendo el riesgo de que cada vez que cambiamos de función podamos equivocarnos en la escritura del nombre. Nos estamos permitiendo que esta variable sea global, pero obviamente podríamos no utilizar esta variable y en determinados contextos sería en realidad recomendable que no se use esta variable. Bueno, ¿qué tenemos que ver aquí? Que si ejecutamos este programa, efectivamente aparecen todas las opciones, alta, baja, modificación, etc. Y si elegimos la opción número 1, se nos pide que carguemos el legajo de un estudiante, por ejemplo el 10, el nombre del estudiante podría ser Luis, el promedio podría ser 8, y observen que sin volver al menú, nos vuelve a pedir otro legajo de estudiantes, suponiendo que si hemos elegido la opción número 1, es porque vamos a querer hacer no necesariamente una sola alta, sino eventualmente más de una. Entonces observen que aquí, terminado de grabar uno de los registros, pide que carguemos por teclado otro legajo, indicando el número 0 si queremos terminar con las altas. Si yo quiero hacer la carga de otro estudiante, por ejemplo, con el número de legajo 2, llamado Carlos, y con promedio 10, puedo hacerlo sin tener que volver al menú a pedir una alta de nuevo. Y si lo hacemos otra vez, opción 1, seguimos dentro de la opción número 1, cargo el número, por ejemplo, algún número que ya haya cargado, sería por caso el 2, que lo acabo de cargar, y no me debería permitir, según habíamos hablado, en este programa no estarían permitidos registros con legajos repetidos. Si aquí cargo el número 2, efectivamente me está diciendo que ese registro tiene legajo coincidente con otro que ya está en el archivo y no me lo permite, pidiéndome que cargue de nuevo otro legajo para continuar con la carga. Si aquí cargo un 5 y ponemos el nombre Ana con promedio de 9, ahí sí me dejo, y así puedo seguir
hasta que cargue un 0, con lo cual me indica que la operación de altas ha finalizado, presiono Enter y me vuelve a mostrar el menú. Una vez que me muestra el menú de nuevo, puedo elegir entre todas las otras opciones o ir de nuevo a la opción alta. Si acá elijo la opción número 4, me va a mostrar el contenido del archivo con los registros que acabamos de cargar en la sesión de altas que mostré recién. Presionamos Enter y me vuelve a mostrar el menú para que el usuario pueda continuar trabajando con este mismo archivo, agregando, modificando, dando de baja o listando el contenido cargado. La función que permite llevar adelante en este programa el proceso de altas que acabamos de mostrar es la que se ve en este momento en la pantalla. Se llama alta, no toma ningún parámetro, tampoco tenemos previsto que tenga ninguna devolución específica y simplemente mostramos que esta función se da por enterada que la variable fd global es la que contiene el nombre del archivo y procede a abrir el archivo en el modo que le convenga para los procesos que tiene que realizar. El modo que estamos eligiendo aquí es el modo A más B, lo cual implica que por ser abierto en modo A, si el archivo ya existía, su contenido será preservado. No se va a eliminar cualquier contenido que el archivo pudiera tener. Y el mismo modo A está previendo que si, una vez abierto, decidimos grabar nuevos datos en el archivo, esos nuevos datos se van a grabar al final del mismo sin pisar los datos que se encontraban previamente. Eso es lo que técnicamente tiene que hacer la rutina o función que lleva adelante una alta. Agregar nuevos datos, pero sin eliminar los anteriores. Entonces uno pudiera pensar que quizás solo con el modo A sería suficiente. Sin embargo, está el archivo abierto en modo A más, lo cual implica, por ese signo más, que también tenemos permiso de lectura. ¿A qué se debe? A que la función, antes de proceder a dar de alta un nuevo registro, tiene que buscar si el archivo contiene ya un estudiante con el mismo número de legajo que el que queremos agregar. Y para hacer esa búsqueda de legajo posiblemente repetido, tenemos que llamar a nuestra ya conocida función buscar, la cual hace lecturas en el archivo. Como tenemos que buscar para evitar la repetición y tenemos por lo tanto que hacer lecturas a través de la función buscar, el archivo se abre en modo A+. Si no hubo ningún problema con ello, lo que hace el programa es mostrar un mensaje pidiendo que carguemos un primer número de legajo, que puede ser 0 o más, y con este ciclo controlamos que el número de legajo introducido no sea 0. El 0 significa que queremos dar por terminado el proceso de carga de nuevos estudiantes en el archivo. Y mientras el legajo que proveemos en la carga no sea 0, es porque queremos continuar cargando nuevos registros sin tener que volver al menú como acabamos de mostrar. Si el legajo que hemos cargado aquí es efectivamente distinto de 0, llamamos a nuestra ya conocida función buscar. Le decimos cuál es el archivo donde queremos hacer la carga y qué legajo es el que queremos que busque. Si ustedes recuerdan, la función buscar nos va a devolver un número. Si el número retornado es el -1, significa que en el archivo representado por m no hay ningún registro con este número de legajo. Y si el archivo contiene un registro cuyo número de legajo coincide con este, lo que hace la función buscar es devolvernos la posición dentro del archivo donde el registro con ese legajo comienza. Nos devuelve un número de byte mayor o igual a 0, en donde está comenzando, donde está grabado el registro dentro del archivo. Por lo tanto, si hacemos la búsqueda
y la función buscar nos devuelve efectivamente un número igual a -1, significa que el legajo que estamos queriendo buscar para el estudiante que queremos agregar en el archivo no estaba. Buscar me habría devuelto un número diferente de -1 en ese caso. Si buscar nos devolvió -1, el legajo no estaba en el archivo y por lo tanto, a continuación, podemos continuar cargando el resto de los datos del estudiante que queremos dar de alta. Aquí cargamos una variable num con el nombre del estudiante y aquí inmediatamente llamamos al método ljust que hemos explicado ya en este mismo video para ajustar el tamaño de la cadena de caracteres que en este momento contiene la variable num a 30 caracteres de largo, rellenando hacia la derecha con espacios en blanco. Recuerden que hacemos esto para garantizar que todos los registros que grabemos en el archivo tengan todos el mismo largo, el mismo tamaño en bytes. Y con eso facilitar que no haya problemas en el proceso de modificaciones. Ok, esto lleva la variable nombre cargada por teclado a un largo de 30 caracteres, incluidos blancos a la derecha. Luego se pide que se cargue por teclado el promedio del estudiante, validando que esté entre 0 y 10, y una vez que se cargó aquí afuera el legajo, aquí, y aquí adentro el nombre y el promedio, creamos un registro de tipo estudiante. Recuerden que la función constructora asigna estos tres valores en los campos legajo, nombre y promedio, pero internamente la misma función pone el campo activo en true. Estamos creando un registro de tipo estudiante y no lo estamos dando de baja. Si lo estoy creando, se supone que ese registro nace activo. Esta variable est, entonces, es la que contiene la dirección de ese estudiante y aquí simplemente procedemos a grabar el estudiante representado por est en el archivo representado por n. Aquí hay una función extraña que en un instante voy a explicar, pero por ahora voy a saltear para continuar con la visión general. Una vez grabado el registro, ponemos un mensaje que diga el registro ha sido grabado, el else saltea y aquí nos pide que carguemos por teclado el número de legajo de otro estudiante para proceder a la carga de otro registro. Cargo por proceso de doble lectura este legajo aquí y regresamos al while aquí para controlar si ese legajo fue distinto de 0 o no. Si fue distinto de 0, volvemos a hacer lo mismo. Buscamos el legajo. Si el legajo en cuestión no estaba contenido en ningún registro del archivo, cargamos el promedio, cargamos el nombre, ajustamos el nombre a 30 caracteres de largo, creamos un registro y grabamos ese registro en el archivo. Y en principio eso es todo. Cada vez que llamemos a la función dump, el registro se graba al final porque el archivo está abierto en modo A. Y con eso en principio, digamos, estaría todo. Cuando el número de legajo cargado en alguna de las vueltas sea 0, este ciclo va a cortar y cuando corte, antes de terminar la función, el archivo se cierra, se pone un mensaje indicando que ese proceso ha terminado y que se invita al operador a presionar Enter para continuar y volver a mostrar el menú. ¿Qué es lo que nos está quedando? Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta función flush, con este método flush que estamos llamando aquí? Ahí hay unos comentarios que están explicando por qué lo estamos llamando, pero lo mejor que podemos hacer para explicar el porqué de ese método allí es intentar eliminar su llamada y ejecutar el programa sin él, para que intentemos ver qué fue lo que pasó aquí. Voy a ejecutar el programa sin invocar a ese método y observemos lo que va a ocurrir. Elijo la opción número 1 y pido cargar por teclado el número de legajo que puede ser, por ejemplo, el número 20.
pongo el nombre de esta persona, que podría ser Pedro, y el promedio, que podría ser 8. Muy bien. Acá me está diciendo que el registro se grabó en el archivo. De hecho, recuerden, hemos llamado a la función dump después de crear el estudiante. Esa es la orden de que el registro se grabe. Acá me está pidiendo, sin volver al menú, que vuelva a cargar un registro, un legajo. Supongamos que en este momento yo escribo el número 20. 20 es el número de legajo del registro que acabo de cargar, Pedro 28. Y acá me dijo que ya lo grabó. Si vuelvo a cargar el 20, lo que el programa debería hacer sería buscar el 20 en el archivo, darse cuenta que el 20 ya existe porque lo acabo de cargar e informarme que ese legajo está repetido y que por lo tanto debo cargar otro porque si no, no me lo va a aceptar. Sin embargo, observen que si acá presiono Enter, me asigna como válido el número de legajo y me vuelve a pedir el nombre del estudiante como si el legajo hubiese sido válido. Esto no debería haber ocurrido. Cargué un 20 en la vuelta anterior del ciclo, cargué un registro con el estudiante número 20 y lo grabé. Y ahora, sin volver al menú, habiendo terminado de grabar ese registro, vuelvo a pedirle que dé de alta el legajo número 20 y no me está acusando error. No me está diciendo que el 20 esté repetido y me pide que cargue otro estudiante. Por ejemplo, yo podría acá cargar el nombre María con un promedio de 7. Me dice que lo grabó, pero en este caso tengo 2 veces el 20. Aquí le digo que no quiero continuar, presiono Enter, vuelvo al menú y elijo la opción 4. Observen que efectivamente aquí tengo 2 registros con el mismo número de legajo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué, a pesar de que nosotros previmos que no pudiese haber registros con legajo repetido, el programa finalmente admitió 2 registros con el mismo legajo? La respuesta es un poco técnica, pero tiene que ver con la forma en que trabaja, en rigor, el sistema operativo, que es el que verdaderamente está llevando adelante las operaciones de grabación y lectura de un archivo. Cuando se trabaja con archivos, por más que un programador, le está dando órdenes al lenguaje para que el lenguaje, Python en este caso, grabe los datos, el que verdaderamente en el fondo y detrás de escena administra el acceso a los archivos es el sistema operativo. El sistema operativo recibe la petición de grabación desde las órdenes de nivel superior que el programador le da al lenguaje, como dump. Finalmente dump se comunica con el sistema operativo para que él lleve a cabo la grabación. Y el sistema operativo tiene sus tiempos. Esto se explica con una gráfica que voy a mostrar ahora aquí. Nosotros tenemos un archivo grabado en un dispositivo externo en el cual queremos grabar datos, un programa ejecutándose en la memoria principal, y el hecho es que, asociado a todo programa que intenta acceder a un archivo en memoria externa, específicamente para grabar en ese archivo, el sistema operativo prevé una pequeña área o zona de memoria temporal que se conoce con el nombre de buffer. Esta memoria buffer es utilizada por el sistema operativo para guardar en el buffer los datos que desde el programa se piden guardar en el archivo para que el sistema operativo no tenga que ir al disco a cada rato a grabar un dato y luego volver. La operación de ir a disco, grabar datos y luego volver al programa para ejecutar la siguiente instrucción es muy costosa en términos de tiempo.
Si mi programa en la primera vuelta del ciclo hace un dump y tengo que ir al disco a grabar algo y luego volver, y con otro dump tengo que volver al disco y luego volver, y con otro dump ir y volver, eso le lleva al procesador mucho tiempo de delay, mucho tiempo de espera inactivo hasta que la operación de, en este caso, salida, se completa. Para evitar hacer demorar al procesador hasta que espera tiempos de determinación de una operación de salida, es que el sistema operativo usa estas memorias de tipo buffer. Cuando en un programa damos la orden de que se grabe algo en el disco, lo que realmente hace el sistema operativo es grabar ese algo en el buffer, no en el disco. Y por lo tanto lo está grabando en la memoria, no en el disco, no en el dispositivo. Si nosotros en una vuelta de ciclo damos la orden de grabar un 3, el sistema operativo va a poner el 3 en el buffer, pero no en el disco. Si en otra vuelta de ciclo pedimos grabar un 4, y en otra vuelta el 5 y en otra vuelta el 6, los datos están siendo almacenados temporalmente en el buffer y no en el disco. Insisto, esto se hace así para evitar tener que ir a disco y volver muchas veces, provocando que el procesador tenga que quedar inactivo durante mucho tiempo a la espera de que la operación de salida se complete. ¿Cuándo es que estos datos realmente se graban en el disco? Cuando el buffer se llena. Si después de grabar muchos datos aquí, por ejemplo, esos, ¿sí? En un momento determinado, el sistema operativo determina que el buffer se llenó, pues a estos datos, en una sola operación de salida, el sistema operativo en ese momento y solo en ese momento, cuando él considere oportuno hacerlo, los va a grabar en el dispositivo. Y a partir del momento en que lo haga, entonces sí los datos estarán físicamente almacenados en el dispositivo externo. Cuando el buffer se lleva a disco y los datos efectivamente se graban allí, el propio sistema operativo limpia el buffer y lo deja listo para volver a llenarlo en otra sesión de grabación postergada que pudiera venir. Pero ese es el problema. En nuestro programa, este ciclo pide un legajo, graba un estudiante y vuelve al ciclo a pedir otro legajo y a procesar otro estudiante. Estos datos que estamos grabando aquí se están grabando en el buffer asociado al archivo y no en el propio archivo. El punto es, cuando este ciclo termina y se invoca la función close, en el momento en que se invoca la función close, al método close, este método close también le da la orden al sistema operativo de que si algo quedó en el buffer, lo guarde efectivamente en el archivo. Por eso es importante cerrar un archivo, sobre todo en un proceso en el que había operaciones de grabación pendientes. Cuando se llama close, close garantiza que lo que hubiese en el buffer se vuelca en el dispositivo secundario. Y en ese momento el dispositivo, el disco en este caso, tendrá una copia de todos los elementos que estaban en el buffer. Pero en nuestro programa, observen, la llamada close solo se produce cuando el ciclo termina. En el medio podríamos cargar un legajo, grabarlo con dump, volver al ciclo, cargar otro legajo, grabarlo con dump y así seguir. Si nunca cierro el archivo, los datos que temporalmente pudiesen estar almacenados en el buffer no llegan a grabarse en el disco. Y este es el problema que estamos teniendo. Entonces uno me dirá, profesor, entonces lo que tenemos que hacer es llamar a dump, cierre el archivo. Y luego ábralo de nuevo, lo cual sería sumamente incómodo. Cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir para que el buffer se vacíe y se graben los datos en el disco. La función o método flush que están viendo aquí, en rigor, resuelve el problema sin tener que llamar a close. Si después de hacer una grabación, sabiendo que esa grabación va a dejar los datos en el buffer, yo quisiera
ordenarle al sistema operativo que vacíe el buffer y lo que sea que esté en el buffer efectivamente lo lleve al disco y no espere a que el archivo se cierre, es para lo que podemos llamar al método flush o flash. Llamar a flush vuelca el buffer de escritura en el dispositivo externo y el sistema operativo en este momento realmente graba en el disco el registro que yo le pedí que grabe aquí. Lo que estamos haciendo es pedir, cargue los datos de un registro, grabe esos datos, la grabación se va a hacer en el buffer y el buffer en el disco no se va a grabar a menos que se llene ese buffer o que yo llame a close. Para evitar eso, llamo a flush. Flush ordena al sistema operativo que vacíe el buffer y lo grabe en el disco, sin tener que esperar a que el ciclo termine y llamemos a la función close. Observen cómo ahora, si ejecuto el programa con flash activa, lo vuelvo a ejecutar y elijo la opción número 1. Si le digo que quiero cargar el legajo 52 con nombre José y promedio 8, en este momento el legajo 52 debería estar grabado en el archivo. Si en esta misma sección de grabación le vuelvo a decir legajo 52, observen que ahora sí me dice legajo repetido, alta rechazada. No llegué a terminar el ciclo de altas, no llegué a salir del ciclo para que el archivo se cierre y los registros retenidos en el buffer se graben, pero ya la función buscar se dio cuenta que el registro, el legajo, está repetido. ¿Qué marcó la diferencia? Esta llamadita al método flush, que es un método contenido dentro del objeto generado por la función open para manipular al archivo. Además de close, tell, seek, también vive dentro de ese objeto el método flush, que permite vaciar el buffer a pedido del programador. Eso es lo que soluciona el problema y es la razón por la cual se está invocando a este método después de llamar a dump. Lo que hay que saber es que este método flush tiene aplicación y es realmente efectivo si el archivo fue abierto en algún modo de grabación como W o A. La siguiente función a analizar es la función que hace las bajas lógicas invocada desde la opción número 2 del menú. La idea de esta función, que aquí vamos a mostrar andando, es que cuando la seleccionamos desde la opción 2 del menú, nos pide el número de legajo del estudiante cuyo registro queremos eliminar, y esa función, supongamos que acá cargo un 24, que no sé si está, si el registro con ese número no lo encuentra, nos avisa que no lo encontró y me vuelve a pedir que cargue otro legajo en forma similar a lo que hicimos con la función de altas. Cuando llamo a la función de bajas, me va a permitir que cargue el legajo de más de un estudiante para hacer más de una baja sin tener que ir y volver al menú de opciones a cada rato. Si el registro que estamos buscando no existe, me avisa y me pide otro legajo. Y si el que estamos buscando existe, creo que el 2 existía, me va a decir que lo encontró y una vez que lo encontró, avisa que encontró un registro con ese número de legajo, me muestra los datos de la persona o del estudiante que encontró y a continuación, con una simple carga de teclado, me pregunta si estoy seguro de querer eliminar o no a ese registro. Aquí lo estamos haciendo de manera simple. Si el usuario está seguro, esperaremos que cargue una S de sí. Y si el usuario no está seguro y quiere anular, esperaremos que cargue una N de no. Si aquí cargo una N de no, al registro no lo elimina. Si cargo una S, lo va a eliminar. Lo que quiero que veamos es qué registros había en este archivo
con la opción número 4 para que estemos seguros de que la prueba que voy a hacer funcione. Si pido listar, tengo todos estos estudiantes cargados de antemano. Recordemos que tenía el 20 repetido, porque en la vuelta anterior habíamos eliminado la función flush para ver qué pasaba y se nos coló ese 20. Así que ahora vamos a aprovechar para dar de baja uno de los dos. Pero recordemos que tengo el 8, el 10, el 2, ahora dos 20, etc. Toco Enter, elijo la opción número 2, digo que quiero eliminar el legajo número 20, la función buscar va a buscar el 20 y el primero que encuentre me lo va a devolver. No me va a devolver los dos. Al primero que encuentre me devuelve la dirección de ese registro. Acá me dice que el que encontró es este y me pregunta si estoy seguro de querer borrarlo. Si le digo que sí, recordemos, lo que va a hacer es dejarlo donde estaba el registro, no lo va a eliminar, pero va a cambiar el campo activo que se encuentra dentro del registro para que pase a valer falso. Si el campo activo pasa a valer falso, el registro permanece grabado físicamente ocupando lugar, pero de ahí en adelante es ignorado por cuanto proceso venga después. Si aquí le digo, no quiero seguir eliminando, me vuelve a mostrar el menú y le digo, muéstreme de nuevo, señor programa, los registros que se encuentran dentro. Observemos que ahora tengo un solo registro cuyo número de legajo era 20, el otro, que estaba asociado a un estudiante llamado Pedro, ya no está. No me lo muestra, pero efectivamente está todavía guardado en el archivo con el campo activo valiendo falso. Todos los que me está mostrando acá tienen el campo activo valiendo true. Y el que acabo de borrar tiene el campo activo valiendo falso. Pues, ¿cómo funciona? ¿Qué hace esta función? La función se llama baja y brevemente la vamos a mirar aquí. Otra vez, la función toma en la variable global fd el nombre del archivo y como vamos a abrir el archivo en un modo de lectura con R, antes de abrirlo tenemos que estar seguros que el archivo exista, por lo cual llamamos a esta función exists del módulo os.path, me devuelve true si el archivo existe, falso si el archivo no existe. Si la función retorno falso, avisamos con un mensaje de error que el archivo no está y por lo tanto no lo podemos abrir y completamos la ejecución de la función retornando el menú. Si a este if conteste que no, continúo y probamos a abrir el archivo en modo R más B. ¿Por qué lo abrimos en este modo? Lo abrimos en modo R porque tenemos que leer el archivo otra vez con la función buscar que tenemos aquí, registro por registro, hasta que encontremos uno que contenga el número de legajo que nosotros queremos encontrar y por lo tanto eliminar. Ahí necesito lecturas. Y una vez que lo encontré a ese registro, ¿qué tengo que hacer? A ese registro leerlo, en la memoria cambiarle el campo activo de true a false y volver a grabar ese registro en el archivo, pero no al final, sino en el mismo lugar donde se encontraba el registro originalmente. Eso de grabar en el mismo lugar está indicando que necesito un modo de apertura que no sea ni A ni W. Si le digo W, me va a eliminar todos los datos que tenía en el archivo, y si le digo A, cuando le pida que grabe, va a grabar al final. De la única manera que podría leer un registro, modificar algo en la memoria y luego volver a grabarlo en el mismo lugar es con algún modo como R+. Y por eso lo abrimos en este modo. Pues bien, abierto en este modo, igual que antes, cargamos un legajo, ponemos un ciclo para controlar que el legajo sea diferente de 0. Si es 0, el ciclo se detiene y no hago más bajas. Y si no es 0, busco ese legajo en el archivo. Pero ahora lo que me importa es encontrarlo. Cuando estaba haciendo una alta, lo que me importaba era no encontrarlo. Si no lo encuentro, lo doy de alta y lo agrego. Pero aquí me están pidiendo que haga una baja.
Por lo tanto, lo que me importa es que la función buscar me devuelva un número distinto de -1. Si me devolvió un número distinto de -1, lo que tiene la variable pos, donde guardé el resultado devuelto por buscar, es la dirección interna, la dirección del byte dentro del archivo en donde empieza el registro asociado a este legajo. Eso hace la función buscar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como la función buscar avanzó en el archivo y sabe Dios dónde quedó el file pointer después que leyó y encontró el registro, acá le pedimos al archivo, utilizando el método seek, que se vuelva a posicionar en la posición indicada por pos. La posición donde buscar lo encontró es la posición en donde le estoy pidiendo al file pointer de este archivo que se vuelva a ubicar. Este método seek lo hemos hablado en alguna ficha anterior y en algún video anterior y sirve para cambiar el valor del file pointer a pedido del programador. Efectivamente le estoy pidiendo archivo, posiciona tu file pointer en la posición indicada por pos, que es la que me devolvió la función buscar. En esa posición llamo a load y leo el registro que empieza ahí. La variable est va a quedar asignada con los datos del registro que estaba buscando con la función buscar. En este momento el registro está en memoria. Tengo en memoria una copia del registro que está grabado en disco. Acá lo muestro al registro para que la persona pueda decidir si era ese o no era ese el que había que borrar. Y acá es donde le pregunto si está seguro de querer borrarla o no. Si la persona me responde con una S, es porque sí está seguro. Y en ese caso, observen, el proceso de baja es tan simple como al registro que tengo en la mano, cambiarle el campo activo a falso, de true a false. Una vez que cambie ese campo a falso, tengo que acordarme que el registro que acabo de cambiar está en la memoria y lo que necesito es grabarlo de nuevo en el disco. Pero cuando lo vaya a grabar al disco, cosa que se hace con dump, tengo que recordar que acá, cuando hicimos este load, el file pointer estaba ubicado en esta posición, se hizo el load y al terminar de hacer ese load, el file pointer quedó ubicado donde el registro termina, no donde el registro empieza. Si el file pointer está ubicado detrás del registro que leí, cuando acá diga dump, va a grabar el registro modificado encima del registro siguiente y no en lugar del registro original. Por lo tanto, antes de llamar a dump, tenemos que acordarnos de ese pequeño tecnicismo y miren, volver a llamar a seek para volver a poner el file pointer en la posición pos, que es la que me dijo la función buscar, en la que comenzaba el registro que leímos. Entonces, lo busco. Si lo encuentro, vuelvo a posicionar el file pointer en esa posición y leo. Acá traigo una copia. Lo muestro. Pregunto si está todo bien. Y si está todo bien, cambio el flag de activo a falso. Pongo otra vez el file pointer en la posición inicial del registro, porque si no estoy desfasado, y vuelvo a grabar. Cuando vuelvo a grabar, aviso que terminé la grabación y vuelvo al ciclo aquí para procesar el siguiente registro. Antes de volver, pedimos que se cargue por teclado otro legajo. Si el registro efectivamente fue eliminado, me pone un aviso indicando que fue eliminado, saltea este else y vuelve al ciclo cargando previamente otro legajo. Si el nuevo legajo es diferente de 0, lo vuelve a buscar. Si lo encontró, lo vuelve a leer. Si una vez leído contesto que sí, que lo quiero borrar, lo cambio a falso, me vuelvo a posicionar, lo grabo, pido otro legajo y así continúo hasta que cargue un 0. En el momento en que cargue un 0, este ciclo corta. A la salida del ciclo el archivo se cierra y la operación finalizó. Esta es la manera más directa, más sencilla,
de implementar la operación de baja lógica en un archivo en Python. La última de las funciones principales que tenemos que analizar, más allá de los listados que son sencillos, es la opción de modificación. Modificación es la función que se invoca en el momento en que elijo la opción número 3 y es llevado a cabo ese proceso por la función modificación. ¿Qué hace el programa si pido modificar? Primero mostremos qué contenido tiene el archivo. Veamos que tiene estos registros. Vamos a elegir uno cualquiera, como podría ser este que tiene legajo 2, Carlos promedio. Supongamos que una vez que cargue este registro, descubrimos que cometimos un error y que este promedio no es correcto. La idea es cambiar ese 10 por otro valor, además de que eventualmente pueda cambiar el nombre. Bueno, en fin, lo que sea, la idea es, recuerdo que el número de legajo es 2, presiono Enter, aparece de nuevo el menú y elijo la opción 3. Igual que antes, me pide que cargue el número de legajo del estudiante cuyos datos quiero modificar. Pongo un 2. ¿Qué hace el programa? Lo busca con la función buscar. Si lo encuentra, me lo muestra. Me dice, el registro actualmente disponible es este. Y ahora me pone otro menú. Vean, un submenú de opciones en la cual se me indica que yo puedo, cargando la opción 1, modificar el nombre. Cargando la 2, modificar el promedio. Y si cargo la 3, terminar el proceso de modificaciones. Hemos dicho en un video anterior de esta misma ficha que por lo general en una rutina de modificaciones no se ofrece la opción de modificar el campo que está sirviendo de clave primaria o de clave de acceso para identificar a este registro dentro del archivo. Por eso no estamos dando la posibilidad de modificar el legajo, ¿de acuerdo? Si un estudiante tiene el legajo mal cargado, la manera de cambiarlo sería, búsquelo con el legajo malo, cuando lo haya encontrado, bórrelo, o sea, haga una baja lógica, elimine el registro malo, con el registro malo y vuélvalo a dar de alta, con el legajo bueno y el resto de los datos cargados otra vez. Directamente a partir de la rutina de modificaciones, podemos modificar en este caso el nombre y el promedio. Si el promedio estaba mal, acá elijo la opción 2, porque acá estoy viendo que el promedio es el 2, doy Enter y me pide que cargue el nuevo promedio. Supongamos que el promedio nuevo era 9, no 10. Doy Enter, me vuelve a mostrar el menucito para determinar si quiero seguir cambiando algo. Si la idea es que no quiero cambiar más nada, elijo la opción 3. Termina con la modificación de este registro. ¿Qué hace en ese momento el programa? Al registro modificado, lo vuelve a guardar en el archivo en el mismo lugar donde estaba el original. Al original lo pisa y en su lugar pone este. Si el tamaño del registro en memoria hubiese cambiado, ya lo hemos discutido, antes de grabarlo, lo que hacemos es garantizar que todos los registros tengan el mismo tamaño con algunos truquitos que ya se discutieron y que ahora vamos a ver implementados. Y lo que ocurre aquí es que el programa, sin volver al menú, me pide que cargue el legajo de otro estudiante por si quiero seguir haciendo modificaciones en otro. Si no quiero hacer más modificaciones, como dice aquí cargo un 0, doy Enter y vuelvo al menú. La modificación terminó. Si ahora elijo la opción número 4, podemos ver que este señor, cuyo legajo era 2 y su promedio originalmente era 10, ahora no es más 10, sino 9. ¿Cómo es que funciona esta función? Bueno, los detalles los vamos a ver ahora. La función de modificaciones, otra vez, igual que antes, el nombre del archivo lo tiene almacenado en esta variable global. Acá controlamos que el archivo exista o no, porque lo voy a abrir en un modo R. Lo abro en modo R+, por la misma razón que se abrió en modo R+, en la rutina de bajas. Lo abro en modo R porque necesito leer para buscarlo, y lo abro en modo más porque una vez que lo encuentre y lo modifique, lo tengo que volver a grabar, pero no al final,
sino en el mismo lugar en donde estaba. Es decir, no lo puedo abrir en modo A más, porque las grabaciones se harían al final, y tampoco lo puedo abrir en modo W más, porque si lo abro en modo W más, pierdo el archivo, y solo me quedaría con los que grabe en esa sesión. R más es mi única opción. Igual que antes, igual que la rutina de bajas, igual. Cargo un número de legajo, controlo que el legajo no sea 0, lo busco con la función buscar y me fijo si la función buscar me devuelve un número diferente de -1. Si el número es diferente de -1 es porque lo encontré. Y de hecho el número que está guardado en la variable post es la dirección del registro dentro del disco. Igual que antes, llamo a seek para posicionar el file pointer en la dirección donde empieza el registro, leo el registro, ahí sube a la memoria una copia del registro que está en el disco, pero recuerden que este load está cambiando el file pointer para que quede apuntando al final del registro y no adelante, como lo puso este seek. Leo el registro, en memoria lo tengo copiado, acá se lo muestro al registro al usuario y ahí viene un nuevo menú. Observen, ese while que están viendo allí está convirtiéndose en un menú dentro del menú del programa principal. La variable op se utiliza para controlar qué opción quiero elegir. Si op es distinto de 3, continúo, se muestran las 3 opciones y pido que se ingrese el número que le sirva al usuario. Si cargo la opción 1, acá le digo que en la variable nom cargue un nuevo nombre. Si elijo la 2, acá le pido que me cargue con la función validar un nuevo promedio. Y si elijo la 3 no hago nada porque eso va a dar por terminado el ciclo. Cuando cargo el nombre, observen ahí, igual que cuando lo hicimos en la rutina de altas, el nombre se carga y con la función el método ljust ajusto el tamaño para que llegue a 30 caracteres de largo, completando con blancos a la derecha. Esto lo dijimos para garantizar que cada vez que grabe un registro en este archivo, todos los registros tengan el mismo largo en bytes. Y no ocurra que esta rutina, la rutina de modificaciones, pueda estar grabando registros de largos distintos, provocando que se rompa el contenido del archivo en un momento dado, como ya hemos explicado en un video anterior de esta misma ficha. Como sea, cuando el usuario aquí elige la opción 3, este submenú corta. Y al cortar, hacemos lo mismo que hicimos en la rutina de bajas. Vuelvo a posicionar el file pointer en la posición donde el registro empieza en el disco, llamo a la función dump, vuelvo a grabar el registro en la misma posición que tenía en el disco, aviso que todo terminó con éxito, este error se saltea y aquí pido que se cargue por teclado otro legajo. El nuevo legajo me lleva de vuelta al while. Si el legajo era 0, el ciclo corta, cerramos el archivo y terminamos. Y si el legajo no era 0, entramos al ciclo, lo buscamos, lo leemos, lo modificamos otra vez, nos volvemos a posicionar en la posición de arranque y grabamos el nuevo registro en la posición. Fíjense que la rutina de modificaciones es estructuralmente prácticamente igual a la función de bajas. La única diferencia es que bajas modifica únicamente y solo el campo activo. En cambio, la función modificaciones modifica no el campo activo, sino el resto de los campos operativos del legajo, salvo el campo clave. Pero la mecánica algorítmica de una modificación es la misma que la mecánica algorítmica de una baja lógica. Es lea, modifique y grabe de nuevo el registro en el mismo lugar que el registro original tenía en el archivo. Y ahí quedó la función de modificaciones. Lo único que nos está quedando por explicar es cómo funciona este proceso para mostrar todos los estudiantes del archivo, cómo funciona este otro para mostrar los estudiantes cuyo promedio es mayor a 7 y darle una repasada rápida a la función de depuración que en rigor ya la hemos explicado en un video anterior, pero la vamos a
mirar rápidamente aquí para integrarla al contexto del programa y dejar el tema por cerrado. Si ejecutamos este programa, la opción número 4 me muestra todo el contenido del archivo. Observemos que aquí tengo casi todos los registros con promedio mayor a 7, salvo este último, que tiene promedio de 5. Si toco Enter y vuelvo al menú, la opción número 5 me está diciendo mostrar los estudiantes que tienen promedio mayor o igual a 7. Así que en este caso me debería mostrar a todos, menos a este último que está aquí. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Si elegimos la opción número 5, podemos ver que aquí están todos los estudiantes cuyo legajo era mayor a 7, pero ese punto al que tenía legajo igual a, promedio igual a 5 no lo muestra. Ok, ¿cómo trabajan estas dos funciones? Que son bastante directas y bastante sencillas. En la opción número 4 estamos llamando a la función listado completo, que se ve aquí. Igual que antes, la variable fd me provee el nombre del archivo. Aquí el archivo se va a abrir en modo R, por lo tanto antes de abrirlo tenemos que verificar que exista, cosa que estamos haciendo allí. Lo vamos a leer al archivo en forma secuencial, para lo cual necesito saber qué tamaño en bytes tiene ese archivo. Sabemos que ese tamaño lo obtengo con la función getSize, que guarda aquí en la variable tbm el tamaño. Abro el archivo en modo de solo lectura, pongo un título general que diga estos son los estudiantes y este proceso ya conocido recorre el archivo, lo lee y va mostrando a razón de 1 por línea cada uno de los registros. Si la lectura se puede hacer, con load leo un nuevo estudiante del archivo y solo muestro en la pantalla a aquellos estudiantes que acabo de leer que tengan valiendo true el campo activo. Si el campo activo vale true, este print muestra el registro. Y si no, no lo muestro nada, porque a todos los efectos prácticos, un registro que está marcado como falso en el campo activo, para el archivo no existe. Cuando este ciclo termina, todos los registros han sido mostrados, los cierro y aviso de presionar la tecla Enter para volver al menú. Eso es todo. Y la otra opción, la opción número 5, cuando se activa, invoca a la función listado filtrado. Esa función listado filtrado es muy parecida a la que acabamos de mostrar. Nombre del archivo, control de existencia, me entero del tamaño del archivo, abro el archivo en modo RB, solo lo voy a leer, pongo un título, con este ciclo ya conocido, garantizo que todos los registros del archivo se van a leer, en cada vuelta leo un registro, y aquí decido si a ese registro lo muestro o no lo muestro. ¿Cuáles son los que se van a mostrar? Y bueno, aquellos registros que tienen el campo activo, valiendo true, pero que además tienen promedio mayor o igual a 7. Si esta doble condición enlazada con AND se cumple, muestro el registro con la función print. La única diferencia entre esta función y la anterior es que aquí solo preguntaba si el campo activo era true y acá estoy preguntando además si el promedio es mayor o igual a 7 o lo que sea que el programador necesite preguntar. Aquí estamos dando la pauta general de cómo hacer un listado completo y un listado filtrado por una condición. Cuando el ciclo termina, este close cierra el archivo y volvemos al programa principal. Hemos dicho oportunamente que la función que da las bajas lógicas, los registros que marco como borrados, realmente no los borra. Los deja en el archivo, los marca como falsos y allí permanecen. Es decir, que después de dar una baja lógica, si el archivo tenía 10 registros, sigue teniendo 10 registros. Y eso a la larga provoca algún disturbio. Un archivo que tenga demasiados registros borrados está ocupando mucho más lugar que el que debería ocupar si esos registros no estuviesen. Y además, por ejemplo, estas dos funciones se harían
la función de listado completo y la función de listado filtrado serían cada vez más sensibles a la presencia de los registros borrados, porque observen que este ciclo está leyendo todos los registros que el archivo tiene, y una vez que los lee, pregunta si lo tiene que mostrar o no. Si la mayoría de los registros que están en el archivo están borrados, acaba de contestar falso en la mayoría de ellos, pero el tiempo demorado en leerlo lo perdí. Entonces, mientras más registros físicamente borrados, pero marcados en forma lógica, tenga el archivo, más lento se me va a volver el procesamiento del mismo a la larga. Y por eso es que se esperaría que cada tanto se depure el contenido del archivo, eliminando los registros que están marcados como borrados en forma lógica. Esa opción es la que se activa si elegimos la número 6 del menú, que dijimos. No se esperaría que esta opción esté disponible en el menú de un usuario final, que no sabe de estos avatares dentro de la gestión de un archivo. La ponemos aquí para poder llamarla cuando queramos, porque este es un curso orientado a estudiantes técnicos, ¿de acuerdo? Si llamo a la opción 6, cuando quiera llamarla la llamo, la función depuración hace el trabajo. Esto es la función que, insisto, oportunamente hemos explicado, verifica que el archivo original exista. Al archivo original lo vamos a abrir en modo RB, y para poder hacer la depuración, ya lo hemos explicado, abrimos otro archivo en modo W, y la idea es que voy leyendo los registros que están en el original y voy guardando los registros en el temporal, siempre y cuando el registro no esté marcado como borrado. Abro el temporal, abro el original en modo de lectura, abro el temporal en modo de grabación, pongo un ciclo para leer el original, acá lo leo, y a cada registro que levanto del original le pregunto si está activo. Si el campo activo que acabo de leer es true, lo grabo en el temporal, ¿sí? Con la función dump. Vean, acá load lee del original y dump graba en el temporal. Y así sigo, ¿de acuerdo? Cuando el archivo original se terminó de leer, el archivo temporal tiene una copia de todos los registros que en el temporal eran buenos. A los malos los ignoré. Cuando el programa termina, cierro los dos archivos, el original y el temporal, elimino el original, la función remove, que también hemos explicado en un video anterior, elimina el archivo cuyo nombre le mando como parámetro, ya no lo tengo más a ese archivo en el directorio, y le cambio el nombre al temporal con la función rename. El archivo que se llamaba temporal.dat pasa a llamarse como se llamaba el original que acabo de borrar. Y listo. Una vez que termine con esto, vuelvo al menú y los registros han sido todos removidos. Aquí podemos hacer una rápida visualización de qué es lo que está pasando, aunque sea a un nivel intuitivo, mostrando el contenido de la carpeta donde el archivo queda antes y después de una llamada a la función de depuración. Observen, esta es la carpeta donde se graba el archivo que estamos accediendo, estudiantes UTN. Fíjense que en este momento este archivo tiene un tamaño de 1419 bytes con los registros que hasta ahora hemos grabado en él. Si yo ejecuto el programa y le digo, mostrame estos registros y quiero dar de baja el 52, ¿de acuerdo? Quiero dar de baja el registro cuyo legajo es 52, elijo la opción 2, le digo 52, me pregunta si estoy seguro, le voy a decir que sí, no quiero dar otro de baja, vuelve al menú, muestro, efectivamente el 52 no está más en la pantalla, pero yo sé que ese registro en el archivo sigue estando.
Si yo me fijo qué tamaño tiene el archivo ahora, me sigue diciendo 1.38 kilobytes, porque efectivamente no he cambiado nada en el contenido del archivo. Si yo quiero eliminar efectivamente ese registro, doy Enter aquí, elijo la opción 6 para que todos los registros que estén marcados como borrados realmente se eliminen. Acá me dice que, bueno, que lo está haciendo. Operación terminada. Se eliminaron los registros marcados. Doy Enter. ¿Sí? Si elijo la opción 4 no voy a ver ninguna diferencia. La diferencia es técnica. El archivo ahora ocupa menos lugar que antes. Y eso, si yo vuelvo a pedir las propiedades de este, debería notarse. Pueden ver que ahora el archivo ocupa 774 bytes efectivos, porque uno de los registros que originalmente estaba, ahora efectivamente no está más. Lo hemos eliminado y quien efectivamente lo eliminó fue la función de depuración. Con esto hemos finalizado la exposición general respecto de cómo funciona un programa que lleva adelante una VM en un archivo de registros de estudiantes en Python. Detalles más, detalles menos o cualquier idea de profundización se la dejamos a los estudiantes. Muchas gracias por su paciencia y por su participación y nos vemos en el próximo video.